Hoy en Gestión más Inteligencia Artificial vamos a hablar sobre instalaciones. Es la cuarta sesión. Bueno, vamos a arrancar. Las instalaciones. Las instalaciones son el pilar de las operaciones, eso ya lo sabemos. Y me gusta esta frase de la inteligencia artificial, se le atribuyo a la inteligencia artificial, que me habrán escuchado decir, es que tengo preguntas. Esta frase que me gusta achacársela a la inteligencia artificial dice, tengo respuestas a preguntas que nunca te hiciste, porque mucho de esto pasa por ahí. Las instalaciones son el pilar de todo club. ¿Sí? En la gestión de un club de golf, las instalaciones son ese pilar que sostiene todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre, ocurre alrededor de las instalaciones. Y lo interesante es que cuando todo funciona, nadie las nota, pero cuando alguien falla, enseguida funciona. Es como el corte de energía eléctrica que tuvimos 1 millón de usuarios hace un rato y que ahora se está normalizando. Mientras el electricidad, perfecto, no pasa nada. Ahora, falló y olvídate, todo el mundo se dio cuenta que falló. Y la infraestructura operativa, ¿sí? Es la que determina la experiencia del usuario. Vemos el ejemplo de recién, ¿sí? Se cortó la energía eléctrica, la experiencia pésima. Hubo quienes le volvió la energía eléctrica en media hora, otros que todavía están sin energía, siendo ya las 17:30 pasaditas. En nuestro caso, la infraestructura que nosotros ponemos a disposición del socio es la que determina su experiencia. Y eso desde el primer momento, desde que empieza, desde que cruza la puerta del club hasta que se va. Todo, del primero al último detalle. Si bien las instalaciones son el corazón de las operaciones, ya sea las instalaciones como pueden ser los vestuarios, el riego, bueno, lo que se nos ocurra que está dentro del club, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante, que nosotros hoy nos interesa más evitar reparar que medirnos por cuánto se repara. Lo repito de otra forma. La gestión no se mida hoy por cuánto repara, sino por cuánto se evita reparar. ¿Por qué? Porque es mucho más económico hacer mantenimiento preventivo que hacer mantenimiento correctivo. Pero no nos olvidemos de las personas, son fundamentales las personas. Por eso este llamadito que vamos a ver ahora, que es The Body. The Body es el que nosotros conocemos como, entre comillas, el vestuario del personal, el galpón de maquinarias, es todo ese conjunto. Y vamos a verlo. Esto es en Gleneagles, en Escocia, un lugar increíble. Ellos sostienen que el mantenimiento es la voz silenciosa del club y está todo perfectamente mantenido. La cabaña o The Body, para ellos lo comunican a los socios que es un lugar que es de exclusivo. ¿De quién? De los Greenkeepers. Y en broma y en serio, dice que el acceso es exclusivo a menos que quieras venir a ayudarlos a cortar el césped o sembrar. Y esto es el cartel que encabeza el camino este que se ve al final, que nos lleva a donde los empleados eh, tienen sus duchas, su comedor y donde están las instalaciones de las maquinarias. Es muy simpático, es este. Y esto no es el comedor del Clubhouse. Esto es el comedor de el vestuario de empleados, así como lo ven. Impecable. Y esto es impecable, sí, siempre, no porque nosotros veníamos en un grupo que estábamos haciendo un curso en San Andrews.
Esta es la zona de descanso. En la zona de descanso vemos que tienen incluso una gran pantalla donde está la hora, la temperatura, el tiempo, la predicción del tiempo, qué va a pasar, qué no va a pasar. Vemos algunas de las radios de los equipos. ¿Sí? Ese escudo lo colocaron cuando organizaron la Ryder en el 2014, hace 12 años. Pero bueno, este es el nivel de las instalaciones que tiene el vestuario de empleados. ¿Sí? Aquí se lo ve a Gary Forrester, ¿sí? Que es el General Manager de Kingsbury, ¿sí? Que fue un compañero de clase. Pero bueno, vamos, les pongo un videito cortito de la experiencia. Ahí me ven en el reflejo del vidrio, ¿sí? Estas son las instalaciones de la cocina. Heladeras, microondas, separación de residuos, resucitador por las dudas, todo a mano, todo impecable, tostadora, todo perfectamente acomodadito, limpio, una joya. Me gustaría saber si ustedes tienen algo parecido. Conozco solo un par de clubes que tienen este nivel de atención con los empleados. Pero bueno, trataremos de conseguirlo. Vamos al mantenimiento, a lo que es preventivo y correctivo. Esos son los dos tipos de mantenimiento que existen. ¿Sí? El preventivo anticipa los problemas. Está presente antes que ocurran. Eso hace que haya una planificación estratégica, ¿sí? Que haya inspecciones regulares. ¿Y esto qué, cuál es el beneficio? Bueno, que a largo plazo resulta menos costoso. El correctivo, por otra parte, ¿sí? Es lo que ya falló. Y acá es fundamental la rapidez. Si tiene que haber una respuesta inmediata, tiene que ser efectiva. Y nos tiene que servir también para revisar nuestro proceso de, del mantenimiento preventivo, ¿sí? Para evitar caer en el correctivo. Volvemos a esto, preventivo y correctivo, ¿sí? Es, es fundamental la planificación del mantenimiento. Y en general se considera, como dice acá el pie, que una falla que ocurra, ¿sí? Casi siempre es una falla no observada a tiempo, que no fue detectada en el mantenimiento preventivo. Dicho esto, vamos a ver cómo es una de estas planillas de control, donde nosotros tenemos varias columnas. La primera columna es el área y el sector donde ocurre o lo que se va a revisar, esto es prevención, ¿sí? Y en las siguientes columnas están los días de la semana, donde se indica qué ocurre cada día y si se trata de un mantenimiento que es preventivo, desde ya, y si es semanal, diario, mensual, lo que fuera, las características que tenga eso. Y es importante entender que control es comprender el ritmo del mantenimiento. Lo repito, controlar es comprender el ritmo del mantenimiento. Ahora lo vamos a ver. Esta es la planilla completa. Acá se ve 2 meses. En realidad esto se imprime mes a mes. Sí, en general en A3 para poder tenerlo pegado en la oficina y verlo de un vistazo. Esto lo bueno que hace es que de un vistazo ve cómo están las cosas. Acá, por ejemplo, nosotros vemos en las primeras líneas, tablero generales, revisión, ajuste y limpieza. ¿Eso qué sucede? El lunes 7 va a ocurrir esto y es un proceso mensual. Como ven, se replica el día 4. ¿Por qué? Porque es un proceso mensual, ¿sí? Que va a ocurrir ese día. Y así el resto. Por ejemplo, si vamos a iluminación, vemos controles semanales. Y si vamos a los sanitarios, vemos controles mensuales. Si vamos a las bombas de agua potable o las bombas cloacales o pluviales, esas se controlan todos los días.
En este caso, excepto sábado y domingo. Si vamos a los matafuegos, vemos que hay una verificación de control que es trimestral, ¿sí? Y la verificación de carga es anual. Esto en otros meses ni siquiera figura. ¿Por qué? Porque no corresponde, no es un trimestre y no es anual. Pero lo tenemos registrado. Esto, vuelvo a lo mismo, esto se ve, está a la vista, es muy fácil de controlar y muy fácil de llevar. Y ofrece mucha información. Ojo, toda esa información después se vuelca a sistemas de información para compartirla, ¿sí? En este caso, esto es un ejemplo de cómo se ve con un sistema de gestión de ocurrencias, qué pasó, qué se hizo, qué se dejó de hacer, cómo, y con una serie, una parafernalia de gráficos que nos permite compartir la información que generamos con miembros de comisión directiva, con quien necesite ver o conocer esta información, sin llegar al detalle profundo. ¿Por qué? Porque le interesa saber cómo está. Por eso, por ejemplo, hay un mapa de calor, hay líneas de control, una serie de cosas, y todo perfectamente detallado. Esto es anual, por ejemplo, uno puede verlo a lo largo del año y después puede verlo a día y sector por sector. Es muy profundo, es muy interesante. ¿Para qué usamos? No para controlar, sino para comprender, para decidir mejor. Nos permite comprender patrones, esos patrones que nosotros no podemos ver porque hay muchísima información. Y tenemos que saber que un club genera miles de datos. Lecturas de consumo, si nosotros tenemos la costumbre o hemos implementado la metodología de registrar cuál es el consumo en kilowatts cada vez que viene una factura de energía eléctrica, vamos a tener información. Los reclamos, tiempo de respuesta, no sé, la humedad del suelo, cuántos litros se regaron. No sé, nosotros podemos buscar información y esa información la podemos compilar y podemos tener excelente información cuando nosotros empezamos a acumularla. Y tenemos que entender que la inteligencia artificial, de la misma forma que hace un sistema experto, acá vamos a diferenciar inteligencia artificial de un sistema experto y vamos a explicar por qué. Porque, por ejemplo, un sistema experto puede analizar, digamos, 4.320 scores de 120 jugadores que jugaron un fin de semana, un torneo a 36 hoyos. ¿Por qué? Porque son 18 hoyos por dos rondas por 120 jugadores. Eso nos da 4.320 scores, uno por cada hoyo. La diferencia está que esto lo hace un sistema experto. Cuando nosotros lo hacemos con inteligencia artificial, podemos tener ese mismo volumen de información y preguntarle cosas que no han sido programadas. ¿Queda claro? La diferencia entre inteligencia artificial y tecnología de la información es que la tecnología de la información es fija, ya está preparada, es lo que se denomina un sistema experto, porque no hace otra cosa, y acá lo que hacemos es una mezcla. Tomamos la información que nos provee el sistema experto y con eso le preguntamos a la inteligencia artificial en un lenguaje natural. ¿Cómo estamos hablando? No apretamos el botón ganador, ¿sí? Le podemos decir, decime quién es el ganador de la categoría tal y cuáles fueron las categorías que se jugaron y dame cada uno de los jugadores con su score. Eso es comunicación con inteligencia artificial. Se pregunta de otra forma, se habla de otra forma. Y eso es lo que hay que aprender hoy. En conclusión, la inteligencia artificial no está para controlar. El club genera y puede generar miles y miles de datos. Y del mismo modo que un sistema experto, podemos extraer información. Pero no se trata de tener más datos. Que quede claro, no se trata de tener más datos, sino de hacer las preguntas correctas. Yo puedo tener esas 8.640 score, ¿sí? De esto de 4 rondas, por ejemplo, 18 hoyos, no dos, 4 rondas, ¿sí? Y preguntarle cuál es el desvío del par del hoyo 7
de la categoría de, no sé, de 18 a 36. Así, en estos términos. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que saber hablar con la inteligencia artificial. ¿Qué hace? Es mejor que un sistema experto. ¿Por qué? Porque si yo llevo esto a una temporada, yo puedo analizar 129.200 scores, que son esos 4.320 de un fin de semana, multiplicados por 35 semanas, suponiendo que eso es una temporada. Hay 52 semanas en el año, tomo 35 de torneo o de temporada, como quieran verlo, ¿no? Y así vemos que puede procesar un volumen infernal de información. Y lo mejor de todo, que no necesito programar nada para hacerlo. Le paso ese dataset que me generó la tecnología de la información y le digo, decime cuál es el desvío del hoyo 7 en la categoría de 18 a 36 en, no sé, comparando antes de la resiembra y después de la resiembra. En estos términos, así se lo puedo preguntar. ¿Y eso qué hace? Nos permite hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque aparte de la dinámica, es que vamos aprendiendo juntos. Yo empiezo a saber cómo hablar con la inteligencia artificial sabe cómo responderme. Si yo no tengo la pregunta correctamente formulada, la reformulo y voy teniendo una dinámica de comunicación extremadamente importante. Por eso, insisto, no se trata de tener más datos, sino de hacer las preguntas correctas. Y saber preguntar correctamente también. Bueno, herramientas para pensar. ¿Qué hay? Por ejemplo, hay herramientas que eh, nos permiten hacer análisis. Por ejemplo, nos permiten analizar qué falló. ¿Sí? Hay un clásico diagrama de Ishikawa, o espina de pescado, lo habrán visto, acá está un poco más bonito, ¿sí? Que nos ayuda a analizar las causas y los efectos de una manera sistémica. Esto es sistémico, esto es con método. ¿Por qué? Porque elabora preguntas, ¿sí? Que apuntan. El problema se originó en los materiales, en los métodos, en las máquinas, en la mano de obra, en el entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que haya ocurrido un problema. ¿Por qué? Porque el material no era el correcto. Estoy usando un material que es incorrecto, que no corresponde. O puede ser que tenga un problema de método. Esto no se hace así. No tengo un método escrito, no tengo un método descripto, ¿sí? Se hace como se puede y eso no es método. ¿Qué falló? El método. Máquinas. Puede ser una máquina fácil. Puede ser que una máquina tenga un problema mecánico, ¿sí? Se pinchó el filtro, pues se pinchó una manguera, cosa muy común, ¿sí? ¿A qué se atribuye? ¿A los materiales? Podría ser. ¿Método? No. Máquina. Sí, ¿por qué? Porque se rompió una manguera. Ah, bueno, pero ¿para qué fue? ¿Un tema de mano de obra? ¿Por qué? Porque se ocurrió, no, mira, la manguera estaba mal colocada. Ah, entonces es un problema de mano de obra. ¿Sí? Y el método de revisión no lo vio. Podemos empezar a buscar dónde está el problema. ¿Para qué? Para poder corregirlo. Puede ser un problema de entorno también. ¿Por qué? Porque el problema puede haber sido que, supongamos, no se pudo cortar el RAF. Ese es el problema, che, no se pudo cortar el RAF. ¿Pero qué pasó? No, ¿sabes qué pasa? Llovió 100 milímetros. Es claramente un problema del entorno. No es un problema de la mano de obra, porque la mano de obra está calificada, está preparada. No es un problema de las máquinas, porque las máquinas funcionaban perfectamente. No es un problema del método, porque ya estaba armado el método, ya se sabía cómo se cortaba. Y tampoco era un problema de los materiales. ¿Cuál fue el origen del problema? El entorno. Tan sencillo como eso. Ojo, tan sencillo. Esto es muchísimo más complejo. Pero hasta acá nos alcanza. ¿Cómo tenemos que liderar con una visión de mantenimiento? Puesta en el mantenimiento. El mantenimiento es nuestro negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gestionar las instalaciones es liderar desde la base, porque la base es la instalación. Si nosotros no tenemos instalaciones, los socios no pueden hacer nada. Si no tenemos una cancha de golf, ¿para qué tenemos un club de golf? Si no tenemos un vestuario para bañarnos, no podemos bañar.
Eso es trabajar con los pies en la tierra. No hay que asustarse. La verdad duele, pero es la verdad. Y tenemos que mirar esto, ¿sí? Siempre con la vista puesta en el tablero estratégico, de cómo estamos midiendo. Eso es fundamental. Y en realidad el líder no necesita más control, necesita más contexto. Es lo mismo que la inteligencia artificial. Acá podemos equiparar una cosa. Las decisiones que va a tomar el líder, ¿sí? Que tienen que ser informadas y oportunas, las tiene que tomar dentro de un contexto. Es lo mismo que le pedimos a la inteligencia artificial. Le damos contexto. ¿Qué es lo primero que le damos? Contexto. Toma esta lista de socios y hacemos un ranking con quién debe o quién no debe. O toma esta lista de scores, estos 19.000 scores, y decime cuál es el desvío. O lo que fuera. Le doy contexto. Y tenemos que pensar y entender, ¿sí? Que detrás de cada interruptor que se enciende hay alguien que está comprometido, un operario comprometido. Y el mejor ejemplo es este, que detrás de cada espacio limpio hay un equipo motivado y profesional. Si no, Bill Nichols no podría tener el vestuario, el comedor y la cocina de los empleados en ese estado. Y acá me gustaría que ustedes piensen en su club. ¿Cómo es mi club? Yo cuando estuve ahí, a mí me dio vergüenza. Así se los digo, me dio vergüenza. Salí de ahí diciendo, qué lejos que estoy. No qué lejos que estamos. El problema era mío. Yo podía hacer todo eso que ocurriera de esa forma. Porque liderar es mantener el motor del club funcionando. Esto que se ve al costado, esto es el galpón de maquinarias del All Course. Y hay una frase muy interesante que es, estamos dedicados a la excelencia. Nuestro objetivo es la excelencia. Y es así. Y tienen algo similar en Gleneagle. Las instalaciones, más inteligencia artificial, nos permiten comprender para poder evolucionar. La gestión más inteligencia artificial no cambia lo que hacemos, cambia cómo lo entendemos. Vemos patrones, medimos constancia, apretemos en el día a día, y esto sin aprender del azar. No tenemos que recurrir a la suerte. La suerte es para cualquiera. Cualquiera puede tener suerte. Si nosotros tenemos método, siempre vamos a tener suerte. Esta frase es muy, muy interesante y a mí me encanta porque cuando todo está en orden, no por suerte, sino por método, el club se vuelve más eficiente, más humano y más sostenible. ¿Por qué? Porque hay método. Tan sencillo como eso. Y yo sostengo que la inteligencia artificial humaniza, de la misma forma que el mantenimiento se humaniza. Y este es un ejemplo que yo uso siempre, porque nosotros podemos tener como visión, decir, yo quiero en los pisos del vestuario con porcelanato. ¿Y por qué? Porque el mantenimiento es más sencillo, le paso un trapito y ya está. Yo prefiero lo otro. Yo prefiero un piso como este, donde están las huellas de todos los socios que pasaron, porque este piso desde 1907 es de San Andrés Golf Club y muestra el paso del tiempo. Pero tiene mantenimiento, no está abandonado. Esto se encera y se lustra. Por eso humaniza. Este es el valor de un club. Bueno, vamos al driving.
Todo lo demás, extremadamente interesante, pero bueno, vamos a la realidad. En el driving, ¿qué vamos a ver? En el driving vamos a ver tres cosas. Vamos a hacer tres ejercicios. Por un lado, como estamos organizando, vamos a ver que existen áreas básicas. Eso por un lado. Y vamos a ver que existen rubros básicos. Esto es un esquema de árbol muy, muy sencillo que lo vamos a ver ahora. Y por otra parte, vamos a hacer un ejercicio de análisis de información.